Harold Shipman fue un asesino en serie acusado de matar a más de 200 personas usando morfina como su modus operandi. Esta es la historia del Doctor Muerte. Harold nace el 14 de enero de 1946 en el condado de Bestwood, en Nottingham, Inglaterra. Es el segundo de 4 hermanos en una familia de clase obrera. Su padre, también llamado Harold, era camionero y no estaba casi nunca en su casa. Su madre, Vera Brittan, había trabajado en su juventud en fábricas para luego dedicarse a cuidar a sus hijos. Su madre era extremadamente sobreprotectora y controladora, en especial con Harold al ser su favorito. Harold demostró ser un excelente jugador de rugby en ligas juveniles, se destacó como corredor en su último año de escuela y sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Su madre lo consentía en todo, mucho más que a sus hermanos. Gracias a esto, Harold desarrolló un carácter arrogante, creyéndose mejor que cualquier otro. Posiblemente, gracias a su delirio de grandeza, no contaba con muchos amigos. Su madre falleció de cáncer cuando él tenía 17 años. En sus últimos días le suministraban grandes cantidades de morfina, el mismo medicamento que más tarde usaría para quitarle la vida a sus víctimas. El 5 de noviembre de 1966, Harold se casa con Primrose Max Oxtoby, teniendo un total de 4 hijos. En 1970 se graduó en medicina. En el 74, 4 años más tarde, le dan su primer trabajo como médico general en un centro de Todmorden. Un año más tarde tuvo que asistir a una clínica de rehabilitación gracias a que lo descubrieron falsificando prescripciones de petidina, medicamento al cual era adicto. Trabajó en distintas clínicas hasta 1993, año en el que inauguró su propio consultorio. Hasta donde se sabe, acá comenzaron sus asesinatos. En 5 años llegó a atender a unos 3.000 pacientes, inyectándoles una dosis letal de morfina a cientos de ellos. Generalmente eran pacientes mujeres de edad avanzada, todas mayores a 70 años. Las muertes ocurrían cuando no habían familiares del paciente presentes. Harold avisaba sobre la muerte, la mayoría de veces decía que era por causa natural y luego filmaba el acta de defunción. Se supone que otro médico tiene que confirmar la causa de la muerte, pero en este caso el médico no lo hacía, firmaba así como si nada, confiando en sus compañeros, ponele. Pero hubo una doctora que se dio cuenta de que algo andaba mal. Harold tenía una cantidad de pacientes muertos muy por encima de otros médicos, por lo que decidió informarlo al jefe de medicina legal del distrito. La policía empezó a investigar sin conseguir demasiada información, cerrando la investigación al poco tiempo. Estos fallos por parte de la policía le permitió seguir actuando bajo su modus operandi, pero un día cometió un error. El 24 de junio de 1998 terminó con la vida de su última víctima, Caitlin Grandi. El doctor fue al domicilio de Caitlin e hizo lo mismo de siempre. Estando los dos solos, le inyectó una dosis mortal de morfina, certificó el fallecimiento y por último informó a la familia. El abogado de Caitlin, Brian Burgess, le informó a su hija que su madre había cambiado el testamento dejándole toda su herencia a su médico, un total de 386.000 libras esterlinas, un poco más de $500.000. Esto no era lo único raro. El testamento fue redactado en una máquina de escribir y Caitlin no tenía máquina de escribir. Y por más que la tuviese, era demasiado raro que una señora que tenía buena relación con toda su familia le dejara así como si nada toda su herencia a un doctor. Cuando analizaron el cuerpo de la fallecida, descubrieron que había fallecido por un exceso de morfina. Arrestaron a Harold en septiembre de ese mismo año. Automáticamente empezaron a investigar las demás muertes firmadas por Harold, y el modus operandi quedó en evidencia. El 5 de octubre de 1999 comienza el juicio. En enero del 2000 lo condenan por el asesinato de 15 de sus pacientes a 15 cadenas perpetuas. 2 años después, el entonces secretario de gobierno David Blunkett aceptó la sentencia justo meses antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los asesinos. En febrero del 2002, Harold fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó que no se le procesara por el asesinato de la señora Grandi, alegando que no había motivos suficientes para inculparlo.
Su esposa, Primrose, mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. Shipman es el único médico en la historia de la medicina británica encontrado culpable de asesinar a sus pacientes. El doctor John Badkin Adams fue acusado en 1957 de haber matado a 160 de sus pacientes durante un periodo de 10 años, y posiblemente fue un antecedente para Harold, pero fue absuelto. En 2004 llega el fin de Harold, se suicidó en su celda. Informes posteriores dejan en claro que el médico podría ser el responsable de por lo menos 250 pacientes, aunque hasta el momento el número real es desconocido. El Doctor Muerte apareció en varios documentales y series de televisión como La Ley y el Orden. Además, bandas como The Fall y cantantes como Jonathan King le dedicaron canciones. Esta es una historia más de los muchos asesinos en serie que existieron. Para vos, ¿de quién debería hablar en el próximo video?